Alejandro Vila Fischer, asesor de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias al diputado Hinojosa, el único diputado del partido que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa que se apersonó en este foro, un reconocimiento de verdad. Gracias por escuchar. Yo empiezo señalándoles que, bueno, el 10 de marzo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Se trata de una norma de carácter federal que busca evitar abusos y establece lo que se puede y lo que no se puede cobrar en cualquier institución privada que preste un servicio educativo. La fracción tercera del artículo 2 de estas bases establece que las escuelas particulares deben informarle a los padres de familia antes de la inscripción sobre el costo total de los siguientes conceptos: inscripción o reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, cobro por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, transporte cuando lo provea directamente el prestador de los servicios educativos, es decir, la escuela, servicios de alimentación cuando los preste, calendario de pagos y cargos por mora. Pero después el artículo 3 de estas mismas bases establece que los prestadores de servicios educativos solo podrán cobrar de manera general y obligatoria, repito, solo podrán cobrar de manera general y obligatoria los conceptos a que se refieren los incisos A, B y C de la fracción 3 del artículo anterior. Si volvemos a leer los tres primeros incisos de la fracción tercera del artículo 2 de estas bases, veremos que se refieren al cobro por inscripción o reinscripción, a las colegiaturas y a los derechos por incorporación de estudios. Solo esos conceptos son de cobro obligatorio en las escuelas particulares. El transporte, descrito por estas bases en el inciso E del mismo artículo, está expresamente excluido. Es decir, la ley vigente en el país dice que el transporte escolar no puede ser obligatorio. O sea, repito, son leyes vigentes, es una norma vigente, es una norma federal de aplicación en todo el territorio nacional. Por esta razón es que insistimos en que el decreto que crea el PROTE en su modalidad de obligatorio está en conflicto con una norma federal vigente que data de 1992 y que prohíbe a las escuelas particulares de manera expresa hacer obligatoria la contratación del autobús escolar. De igual manera, si los diputados decidieran elevar la obligatoriedad del PROTE a rango de ley, lo que ustedes están evaluando, lo que ustedes están por decidir, estarían simplemente fortaleciendo este conflicto de leyes que ya se generó desde la promulgación del decreto del gobierno del Distrito Federal del 2 y del 3 de febrero de 2009. Precisado este pequeño detalle legal, esta minucia legal, quiero ahora compartir con ustedes algunos datos duros intercalados con algunas reflexiones sobre el programa, sobre sus motivaciones y sobre sus consecuencias. En voz de muchos funcionarios, particularmente del jefe de gobierno, del doctor Páramo aquí presente, hemos escuchado que el transporte obligatorio es la solución para agilizar el tránsito de la ciudad y para acabar con la contaminación ambiental. Pues fíjense que eso no es cierto, Eso, si lo piensan bien, no es cierto. El jefe de gobierno del Distrito Federal, quizá emocionado al ver los autobuses con niños y niñas y constatar el fin de la resistencia de una de las escuelas que originalmente se opusieron a su programa, el Instituto Inglés Mexicano, a días de inaugurado el ciclo escolar 2010-2011, exclamó: va el PROTE para todas las escuelas particulares del Distrito Federal. Manipulada por el discurso de Marcelo Ebrard y su secretaria del Medio Ambiente, una parte de la opinión pública de verdad cree que todo el tránsito de la ciudad es originado por los padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas particulares.
Esa que podría ser considerada una verdad a medias, pues es también una mentira a medias, porque los números, sobre todo los que el gobierno del DF oculta cuando habla del programa de transporte escolar, los que oculta, esos no engañan, ¿eh? Les cito algunos datos duros de la Secretaría de Educación Pública. El total de alumnos que cursan la educación primaria en esta ciudad es de 944,000 y un poquito más. Casi 1 millón de niños que por supuesto van a la escuela acompañados por sus papás. Asisten a las escuelas primarias públicas 759,000 alumnos, según la misma SEP, y solo 184,000 van a escuelas primarias particulares. Los datos corresponden al fin de curso 2009 y son públicos, están disponibles en la página www.sep.gov.mx. ¿Qué nos dice un primer acercamiento a estas cifras? Que solo el 24% de los niños de nivel primaria estudian en una escuela particular. Pero no crean ustedes, señores diputados, que todos llegan en automóvil, pues muchas escuelas particulares, más de las que la autoridad se imagina, alrededor de un 40% de las instaladas en el DF, atienden alumnos en barrios marginales y son escuelas a veces más baratas que las escuelas oficiales, por increíble que les parezca. En un momento abundo en ese tema. Cuando estudiamos las cifras de las secundarias, las conclusiones son todavía más contundentes, ¿eh? A las secundarias públicas asisten 406,000 alumnos, según la SEP, y a las secundarias particulares solo 70,000 alumnos. Es decir, solo el 17% está asistiendo a una secundaria particular. De las cifras consolidadas del total de estudiantes en primaria y secundaria en el DF, que son poco más de 1.4 millones, apenas el 18%, 255,000 van a una escuela privada. Yo les pregunto, comparto la pregunta con la gente que nos acompaña, ¿puede seriamente afirmarse que el 18% de los estudiantes de educación básica están provocando el caos vial que a diario, a todas horas y en casi todas partes se registra en el Distrito Federal? ¿Puede siquiera asegurarse, sin faltar a la verdad, que la tarea de educar a niños de primaria y secundaria es una labor contaminante? ¿Acaso no lo que repetimos todos los días es que nuestro país necesita más y mejor educación para superar sus problemas? La solución a los conflictos viales y a la contaminación del DF está en afectar al 18% de los niños y familias que reciben educación básica en la ciudad. ¿Por qué entonces imponer una carga en forma de impuesto especial y además privado a la educación en instituciones particulares? El programa, el PROTE, está construido sobre la base de una serie de premisas falsas que naturalmente llevan a conclusiones erróneas o inválidas. La primera de estas premisas falsas: todos los niños de escuelas particulares llegan en automóvil. Los datos del Colegio Simón Bolívar, ubicado en la calle de Galicia número 8, demuestran la falsedad de esa afirmación. Ahí solo el 44% de los alumnos, menos de la mitad, llega a la escuela en automóvil, doctor Páramo. Solo el 44%. El 17% llega caminando. Y ojo, doctor Páramo, mucho ojo, el 29% lo hace en transporte público, ¿eh? El 8% usa transporte escolar y el 2% usa un medio de transporte no contaminante, que es la bicicleta. ¿Por qué llegan los niños de Simón Bolívar en transporte público a su escuela? Por una sencilla razón: ni las familias ni los niños de esta escuela o de otras escuelas particulares son, como lo presumen quienes diseñaron el PROTE, hijos de familias ricas. Se trata de hijos de la clase media, muchas veces de la clase media baja y en ocasiones de la clase baja, pero que han decidido hacer el sacrificio de pagar una escuela porque apuestan a la educación como el medio idóneo para lograr una mejor calidad de vida.